yo creo que Madrid estuvo a la altura de las circunstancias de lo que es vivir una pandemia, que fue de una gravedad extrema, especialmente en su inicio, y que desde luego puso a prueba, bueno, yo hablo de la parte sanitaria, nuestro sistema sanitario de una manera muy intensa, ¿no? No hay que olvidar que nosotros tuvimos que actuar bajo un único mando, sanidad pública, sanidad privada, tuvimos que llegar, habitualmente tenemos 13.000 camas, llegamos a 24.000, triplicamos las UCIs, duplicamos los puestos de urgencia, o sea que se puso todo el sistema a combatir un virus que al principio, o sea, teníamos parcialmente el diagnóstico, o sea, no podíamos llegar a toda la población, y desde luego que ahí yo creo que Madrid respondió, ¿no? por sus profesionales, también por la responsabilidad de los madrileños, y yo creo que, viéndolo con distancia, yo creo que Madrid estuvo a la altura, y sobre todo con un gobierno que jugaba a la contra, vamos, desde el inicio de la pandemia, que eso también hace que las cosas se pusieran más difíciles. Bueno, yo creo que el acierto nuestro, yo creo que entendimos mejor el virus de lo que lo entendía el gobierno, y me explico. Siempre la única idea que tuvo durante toda la pandemia era que cerrar el bueno y abrir a malo, conceptos demasiado poco flexibles y poco ágiles para luego, sobre todo con el impacto que tenían en los contagiados, en los hospitalizados, en los pacientes en UCI, incluso en los fallecidos, y nosotros yo creo que supimos adelantarnos, pero por un motivo principal. Nosotros sí que teníamos un grupo de expertos que se formó desde el principio de la pandemia y que fue acompañando en todas las decisiones. A un consejero de Sanidad de una comunidad autónoma estar avalado en todas sus decisiones por un grupo de expertos, yo creo que eso hizo que Madrid, y bueno, me remito a muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en decir, oiga, esto es muy peligroso. El día 8 de marzo, cuando ellos salían a manifestarse, cuando decían que el machismo mataba más que el coronavirus, nosotros ya habíamos cerrado las residencias. Ese mismo lunes al gobierno le dijimos que íbamos a cerrar la educación, y realmente todo lo que vimos con todas estas cuestiones, el gobierno se movió porque se movía Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que fue una gestión, tengo que decir, que nefasta en todos los sentidos, o sea, fue tremendamente negligente en muchas ocasiones, y yo creo que todo esto se resume que teníamos el peor gobierno en el peor momento, y esa fue la auténtica realidad. Nosotros hemos vivido siempre, o sea, les voy a poner un ejemplo muy claro, que fue la compra de mascarillas. Es curioso que un gobierno que renuncia el 4 de marzo a la compra centralizada, el día 10 de marzo en el Consejo Interterritorial anuncia que va a comprar mascarillas y que las va a traer el 17 de marzo, el día 19 no lo asume y dice que ya podemos comprar todas, ¿no? El señor Illa, que mintió en la Comisión de Investigación del Senado diciendo que él no había prohibido a las comunidades autónomas, nosotros vivimos esa prohibición con incautación de material, y aquello en esos momentos era tremendamente trágico, porque era el no dar material para los profesionales en primer lugar, también para la población, y era algo que marcó durante toda la pandemia. Y luego lo más grave de todo, que es que estaba montando una trama para forrarse con la venta de mascarillas, ¿no? Fue una situación muy compleja, tengo que decirlo abiertamente, porque tener a un gobierno en contra, yo creo que el punto álgido de esa batalla con el gobierno fue cuando, me acuerdo perfectamente, en el mes de octubre del 2020, cuando, bueno, Madrid había pasado un verano complicado, y cuando todos nuestros datos, a raíz precisamente de poner en marcha la estrategia de test de antígenos, que tengo que recordar que el gobierno estuvo 10 días sin subir nuestros datos de prueba de diagnóstico de infección activa, no estuvo ahí como Madrid no hace pruebas, cuando hacíamos muchísimas más miles de pruebas que el resto de comunidades autónomas, y las zonas básicas de salud. Eso supuso un punto de inflexión, porque nosotros detectamos un mucho mayor control sobre lo que ocurría en la pandemia, por una razón muy sencilla, porque parece mentira que una prueba que uno conocía en apenas unos minutos si estaba infectado o no, es el factor emocional de la prueba lo que hacía que la gente tomase la decisión personal, y ahí apelo a la responsabilidad de los madrileños, que la han tenido siempre, de bueno, ahora sí que tengo que aislarme porque no quiero contagiar a mi entorno más cercano. Bueno, pues justo en ese punto que Madrid iba en claro descenso, además a muy buena velocidad, y el resto de comunidades en ascenso, se produjo aquella reunión de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, y cometieron, yo tengo que decir, la fechoría nos obligaron, querían obligarnos a perimetrar Madrid en aquel entonces, que nosotros sabíamos que tal y como está configurada esta comunidad autónoma era una de las cosas que no debíamos hacer, porque se había comprobado que era totalmente contraproducente. Y aquel momento fue el más grave de todos, porque aquello fue, el gobierno nos impuso una
situación de emergencia para perimetrar Madrid, cuando realmente nuestros datos sanitarios, que es lo que nos ha marcado siempre, era la batalla asistencial, que tratamos de dar la máxima respuesta y sobre todo controlar muy bien cómo se estaba comportando el virus. Para eso hicimos el modelo de zonas básicas. Entonces, a partir de ahí ya fue cuando detectamos el gobierno, que yo creo que proyectaba todo su odio hacia Madrid por la negligencia que había cometido durante todo ese tiempo. O sea, no nos olvidemos que es que hablaron de un grupo de expertos que no existió en ningún momento durante toda la pandemia, y después, cuando se descubrió que no había, tampoco tuvieron la poca vergüenza de no nombrar un equipo de expertos, ¿no? Lo cual yo creo que eso marca mucho lo que fue esa guerra. Bien, yo creo que el utilizar una cifra como esa que está utilizando toda la ultraizquierda para señalar una vez más la gestión que hicimos durante la pandemia, yo lo que me quedo es que detrás de cada una de esas personas hay una persona que ha fallecido y una familia y una tragedia que merecen todo el respeto, y que no se puede retorcer el dolor como está haciendo la izquierda, lo hace en la Asamblea de Madrid, lo hace permanentemente, incluso lo hace el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que es una falta de respeto a las familias. Yo puedo entender el dolor que tiene cuando uno ha perdido un familiar, pero desde luego yo sí que tengo que decir que nosotros ahí hicimos lo máximo que se podía hacer desde el punto de vista humano y material, de poder llegar al mayor número de personas, estuviesen donde estuviesen, ¿no? No solo había que pensar en las residencias, en los hogares, también en cualquier recurso sanitario donde estuviésemos, y esa era nuestra misión. Y además tengo que decir que con las cifras hay que actuar con absoluto rigor. Que una persona fallezca en una pandemia requiere todo el respeto por parte de la Administración, sobre todo en determinar cuál ha sido la causa de su muerte. Y cuando se producen en una pandemia hay que valorarlo especialmente y testarlo en varias ocasiones. Hay que hacerlo primero por el certificado de defunción, que es cuando el médico determina cuál ha sido la causa, luego por el registro civil y luego también por el informe que hace Sanidad Mortuoria, que es el que despide a esa persona que ha fallecido. Y por lo tanto, el dato que da el Gobierno de España, que da el Instituto Nacional de Estadística, es que los fallecidos entre enero y julio del 2020 fue una cifra de 4.143 personas que murieron por COVID. Por lo tanto, jugar con los datos me parece tremendo, porque insisto que detrás de cada uno de ellos hay una familia, hay una persona que ha fallecido por COVID que merece todo nuestro respeto, y desde luego que, bueno, esa ha sido la estrategia que han hecho. Y le digo que el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista asistencial fue tremendo a todos los niveles. Ya hay 60 archivos de denuncias en residencias. Bueno, y tengo que decir también que nosotros la estrategia que pusimos en marcha fue avalado por 10 sociedades científicas. La más significativa es que el presidente de la Sociedad Española de Geriatría fue el que dijo que Madrid siempre había un geriatra para establecer cuál era el criterio clínico para trasladar a los pacientes, y desde luego incluso la propia fiscal superior de la Comunidad de Madrid dijo que también se había puesto todos los recursos para tratar de dar la máxima respuesta para todas las personas, ¿no? Me parece tremendo esa utilización permanente del dolor, pero bueno, nosotros insisto que tenemos que decir que nosotros hicimos lo máximo que se podía hacer en aquel momento, porque desde luego los datos oficiales, que son los del Instituto Nacional de Estadística, que es el que mide cuáles fueron las causas de mortalidad, insisto, ya he dado el dato de lo que ocurrió en residencias desde los meses de enero a julio, es que tengo que decir que la tasa de fallecidos en residencia, Madrid en primera ola es la quinta comunidad autónoma, está por delante Cataluña, Aragón, hay 2 comunidades más que son las que 4 comunidades por delante de Madrid en esos datos, y yo no tengo ningún problema porque protocolos tenía Aragón, tenía Cataluña, tenían muchas comunidades autónomas, pero solo hay que fijar en Madrid. Bueno, siempre una pandemia con lo que ha sido, bueno, porque no solo fueron el año 2021, que es que tuvimos pandemia hasta en el año 22, ¿no? Que yo creo que el impacto que ha tenido ha sido terrible. Es verdad que muchas veces tendemos a olvidar, ¿no? lo que es más negativo, pero yo creo que había que obtener un aprendizaje, algo que no ha hecho este gobierno, y tengo que decirle, porque no ha hecho ninguna autocrítica de lo que ocurre en la pandemia, y además con todo lo que vivimos en aquel momento, todavía conociendo el nivel de corrupción que tenía ese gobierno en aquel momento tan crítico. Y lo digo especialmente, todo es grave, pero el capítulo de la compra de mascarillas
mascarillas, es que fue terrorífico. Es que hay un dato que no quiero dejar, porque nosotros, cuando se produjo esa imposición de no poder comprar a las comunidades autónomas, pues nosotros tuvimos que abrir a partir del 19 un corredor seguro para traer material. Madrid-Tajo fueron 24 aviones con más de 2.000 toneladas de material, principalmente mascarillas, y nosotros el esfuerzo económico que hicimos fue de 98 millones de euros. Y trajimos aproximadamente unos 40 millones de mascarillas. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez en su Ministerio de Sanidad gastó 577 millones en 2 meses, en los meses más graves del año 2020. Y eso, si traducimos a, ellos decían que compraban más barato, traducimos a lo que compró la Comunidad de Madrid, son más de 200 millones de mascarillas que todavía no sabemos dónde están, no sabemos cuáles fueron los criterios de reparto, no sabemos si hay actas de recepción del material, no sabemos si hay actas de destrucción del material. O sea, es que me parece una gravedad tremenda lo que ha ocurrido con ese nivel de gasto tan alto y que todavía no sepamos nada. Han actuado con la opacidad absoluta. Cuando ella fue elegida candidata, las encuestas le daban 22 diputados y ahora estamos en 70, ¿no? Que yo creo que es una cifra y aquí han ocurrido con una pandemia por medio, ¿no? Y yo creo que tal y como entendimos y pues todo lo que en aquel momento pues tomamos las decisiones, y luego yo tengo que decir que nos convertimos en un referente a nivel internacional, ¿no? En IFIM hay que recordar que pasaron medios de más de 140 países, todo el gobierno recibíamos permanentemente entrevistas de medios de otros países pues para preguntar exactamente qué es lo que pasaba en Madrid. Y bueno, yo lo digo con toda la humildad, yo entiendo que esa gestión algo habrá influido, ¿no? En que el perfil de la presidenta pues sea un perfil no solo autonómico, que lo es y con mucha fuerza, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional, y esa es la realidad. Y bueno, algo tuvo que influir pues la gestión de la pandemia para que se llegase a esos niveles, pero desde luego yo creo que para eso están los gobernantes, ¿no? Cuando hay un reto, tratar de asumirlo lo mejor posible, tratar de dar la solución, y sobre todo lo más importante es que te avalen, ¿no? Y en este caso los madrileños sí que han avalado el proyecto de Isabel Díaz Ayuso.